Otra vez, buenos días, señores. Creo que podemos comenzar la clase. Si me están escuchando, por favor, pónganme un comprendido con el botoncito verde. Perfecto. Entonces creo que sí me están escuchando. A ver, eh, el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema, aunque no es un nuevo tema, ¿no? Es una aplicación a lo que estamos haciendo. No sé si alguien pudo entrar a Moodle. Anoche le subí unas hojas escaneadas. ¿Listo? Vamos a hacer la aplicación más importante de derivadas parciales, que son los máximos y mínimos. Creo que es la aplicación por excelencia. Obviamente, como es un tema de derivación, las aplicaciones son infinitas. Sin embargo, entre esta cantidad de aplicaciones que tiene, creo que la más importante es de máximos y mínimos. Entonces, eso es lo que hoy vamos a desarrollar. Estoy apuntando a que nuestro examen parcial sea el próximo lunes. Sin embargo, lamentablemente aún no tengo todavía la fecha del examen parcial. ¿Listo? De todas maneras, nos han avisado que en el curso del día nos van a dar el rol de exámenes. Inmediatamente yo los voy a publicar y pues eso me va a permitir hacer una planificación hasta el día del examen. Yo por lo pronto lo que deseo es culminar con nuestro avance de materia hasta el miércoles. Bien, sin embargo, antes de arrancar, tienen una práctica en curso. Me gustaría escucharles qué dificultades están teniendo con la práctica. Tal vez podemos dedicarle un pequeño lapso de tiempo para aclarar dudas. Así que les escucho, jóvenes. ¿Qué dificultades están teniendo con la práctica? Licenciado, buenos días. Buen día, dime. En el ejercicio 3 no me sale el resultado como está en el texto. La parte del numerador me sale con signos cambiados. Aparte del numerador con los signos cambiados. Sí, Ya. A ver, vamos a, por lo menos, a plantear el problema, ¿ya? El 3 dice x sobre y más y sobre z más z sobre x igual a 3. Ese, ¿verdad? Bien, lo que me están pidiendo es la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. A ver, como nosotros sabemos hacer, la derivada parcial de z con respecto a x. Vemos que las variables son z y x, ¿verdad? Y se va a mantener constante. Entonces, cada que derivemos z, vamos a multiplicar por la derivada parcial. Eso es, ¿verdad? Cualquier partecita que no me entiendan o que consideren que me he equivocado o algo similar, simplemente córtenme, por favor. Así vamos a resolver el problema juntos. ¿No ve? Aquí tenemos dos posibilidades. O aplicamos la regla del cociente donde corresponda, o subimos los denominadores a multiplicar a los numeradores. En algún caso nos va a quedar igual una regla del producto, pero considero que así nos va a resultar más sencillo. ¿A qué me refiero? A convertir esta función a x por y a la menos 1 más y por z a la menos 1 más z por x a la menos 1.
igual 3. Está bien, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Ahora podemos derivar de manera más sencilla. Por ejemplo, acá incluso no era necesario hacer esto, pero no importa. Derivamos z con respecto de x. Derivamos x. La derivada de x, 1. Por tanto, me queda y a la menos 1. Constante. Más lo mismo. La derivada de z. Aquí, por ejemplo, hubiéramos tenido que aplicar la regla del cociente, ¿verdad? Pero en este caso ya no es necesario. Nos queda menos 1 que baja por y, que es constante, por z a la menos 2. ¿Está bien? Más, ahora sí, aquí tenemos un producto. Son las dos variables. Bueno, aquí me estoy obviando algo y ustedes no me han hecho notar. He derivado z, por tanto debo multiplicar por dz con respecto a x. ¿A ver? Bien, la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, x a la menos 1. Como he derivado z, dz por dx. Más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Aquí, bueno, por menos 1 voy a colocarlo ahí. ¿No ve? Este menos 1 baja. Z ahora no derivamos y derivamos x, por eso es x a la menos 2. Igual 0. La derivada de 3, 0. Listo, eso es. Vamos a ordenar. Esto lo dejamos como 1 sobre y. Menos y sobre z al cuadrado, derivada parcial de z con respecto a x. Más 1 sobre x, derivada parcial de z con respecto a x. Más z, no más, perdón, menos. Disculpe, este menos 1, ¿no? Que multiplica. Menos z sobre x al cuadrado, nada más, igual a 0. ¿Está bien? ¿Qué dicen? El siguiente paso es despejar la derivada parcial de z con respecto a x. Y para ello, pues, hacemos lo siguiente. Está bien, ¿verdad? Todo lo que no lleva, lo he pasado al otro lado con signo cambiado, obviamente. Y todo lo que lleva la derivada parcial, he dejado a la izquierda. Esto para poder factorizar. Muy bien. Son 1, 2, 3, 4 elementos. 2, 3, 4. No hay error. Factorizamos la derivada parcial de z con respecto a x. Y me queda menos y sobre z cuadrado más 1 sobre x igual menos 1 sobre y más z sobre x al cuadrado. Todo esto pasa a dividir y me queda menos 1 sobre y más z sobre x al cuadrado sobre menos y sobre z al cuadrado más 1 sobre x. Ese sería un resultado que no me gusta. No sé cómo han puesto en el libro. Evidente, ¿no? En el libro está desarrollado este resultado. Fíjense, chicos, ¿por qué no me gusta este resultado? Porque no es bueno dejar en el numerador y en el denominador fracciones. Tenemos que dejar todo en un solo polinomio, arriba y abajo. Es decir, tenemos que efectuar estas sumas.
Para poder efectuar estas sumas, lo que yo tengo que hacer primero es nivelar los denominadores. O sea, tengo que multiplicar, tal vez a ustedes les han explicado cómo multiplicar cruzado. Este por x al cuadrado sobre x al cuadrado y este por y sobre y. ¿Verdad? De esa manera voy a poder trabajar con las fracciones. Lo mismo en la parte de abajo. Si hago eso, espero que me diera el mismo resultado. Vamos a dejarlo aquí por cuestión de tiempo, porque sí deseo entrar ya al nuevo tema. Sin embargo, les consulto si han entendido. No sé si has hecho de esta forma. Hasta aquí está bien lo que has hecho en cuanto a signos. Les escucho. Sí, licenciado, prácticamente está igual. Ya, entonces podría ser de que por algún motivo en el texto tengamos algún problema de signos, ¿no? Los demás han entendido. Si han entendido, póngame por favor el signito verde. Y si no, pues el rojo. Bien, jóvenes. Fíjense de que no hay mayor misterio en la derivación implícita. Sí tenemos que ser sumamente cuidadosos al momento de escoger las variables. Una buena costumbre es subrayar, ¿no? Se consigue un lapicerito de otro color y decimos si dz con respecto a x, defino mis dos variables, z y x, son las mismas de la pregunta, y subrayamos todas las variables. En este caso, z y x. Claramente aquí vemos que tenemos un cociente. ¿Lo ve? Aquí también tenemos un cociente. Si lo llevamos a esta manera, eliminamos los cocientes. Evidentemente, aquí todavía tenemos un producto porque los dos son variables. ¿No? Pero nos sale mucho más sencillo, eso les aseguro. Y listo. Con este pequeño artificio, la derivación ya nos sale en forma directa. No voy a hacer la derivada parcial de z con respecto a y, sería básicamente lo mismo. En ese caso tendría que subrayar x y y. Entonces, fíjense, de esta derivada va a ser 0. Ah, no, perdón, no va a ser 0, sino que la x se va a mantener constante. ¿A ver? Y aquí tendría el cociente. Sería básicamente lo mismo. Bien, jóvenes. Haremos máximos y mínimos. Un tema que empieza en la página 195 de las hojas escaneadas que les he subido al Moodle. Para poder explicarles esto, ¿qué les parece si retornamos al cálculo 1? ¿Quién me explica los conceptos de máximos y mínimos? ¿En base a qué nosotros encontramos los máximos, hemos encontrado máximos y mínimos en cálculo 1? Me imagino que han visto también todos los estudiantes que no han llevado conmigo cálculo 1, ¿no? ¿Quién me explica el concepto? ¿Cómo encuentro los valores máximos y mínimos en una función con una sola variable independiente? Les escucho. 5 puntos para que nos haga recuerdo. A ver, les Bueno, iré refrescando un poco. Te escucho, te escucho. bueno, a lo que nos explicó nuestro anterior docente, esto se determina, por ejemplo, en una gráfica, ¿no? Cuáles son los valores más grandes o los más pequeños, ¿no? Que toma una función en un punto situado, ya sea dentro de una región de la curva o en el dominio, ¿no? De la función.
Perfecto. Pero ¿cómo encuentro esos puntos? Está muy bien lo que me has definido, ¿no? Dentro del dominio de la Dice, función. sería sacando la primera derivada, Ya, luego nos daríamos valores para hallar los puntos críticos ya, y después hallaríamos si es máximo o mínimo para ya. ubicar en la gráfica. Perfecto. Muy bien. Bueno, sigo con el problema en el Zoom, que no los puedo identificar, así que dígame por favor los apellidos de las dos compañeras que han intervenido, porque los dos lo han hecho bien. Beruti se Sharon, listen. Perfecto, Sharon. ¿Quién más? Argote Choque Alejandra. Perfecto. Listo, chicas. Muchas gracias. Lo han hecho muy bien. Lo que ustedes me han explicado básicamente es lo siguiente. Si yo tengo un sistema coordenado en el cual grafico una función, cualquier función, la que sea, por ejemplo esa, ¿listo? Yo voy a tener algunos puntos, bueno, esta función no es muy clara, ¿no? Está muy mal. No importa. Voy a tener algunos puntos, en este caso, que se convierten en máximos y mínimos. Si se acuerdan, hemos aprendido dos métodos, el método de la primera derivada y el método de la segunda derivada. ¿No ve? En realidad, el punto máximo es algo lógico, no se necesita demasiada teoría para saber qué es el punto más alto en un gráfico, ¿verdad? Y el mínimo, pues, va a ser el punto más bajo. Claramente vemos en esta función de que este no es el punto más bajo, ¿no? Es el punto más bajo en esta región. ¿Por qué no es el más bajo? Porque esto continúa hasta el infinito. Y esto también va a continuar, a ver, vamos a hacer así. Esto va a continuar hasta el infinito. Si se acuerdan bien, es una función con 3 puntos críticos, por tanto, de cuarto grado. ¿Se acuerdan de eso, no ve? Una función de cuarto grado se va a graficar así. El tema es de que nosotros, por definición de derivada, sabemos que cuando yo encuentro la derivada en un punto, lo que estoy encontrando es la tangente en ese punto, ¿verdad? Es decir, si yo encuentro la derivada, por ejemplo, en este punto, a ver, aquí tengo marcas así, he conseguido de varios colores, a ver si lo puedo abrir. A ver, vamos a pintar con azul. Por ejemplo, si encuentro la derivada en este punto, lo que estoy encontrando es la tangente en ese punto. ¿No ve? Si encuentro la derivada en este punto, lo que estoy encontrando es la tangente en ese punto. O sea, la pendiente de la recta tangente, para ser más rigurosos. Y fíjense, si esta pendiente es negativa, o si está cayendo, es negativa, ¿no ve? Está decreciendo. Y esta pendiente es positiva, ¿verdad? Una pendiente positiva siempre es creciente. Esta pendiente que es negativa, si yo la traslado alrededor de la curva, en un momento va a ser cero y luego va a comenzar a bajar. Se va a volver negativo. Es el concepto del criterio de la primera derivada. Yo tomo el valor, tomo el valor crítico, busco en un punto inferior y en un punto posterior, y entonces, si pasa de positiva a negativa la pendiente, es máximo. Aquí, en cambio, va a pasar, fíjense, de negativo a positivo. Nos hallaremos, no seremos flojos.
Esa es una derivada anterior y esa es una derivada posterior. Esta es positiva y esta es negativa. Si pasa de negativo a positivo, es un punto mínimo. ¿No ve? El valor crítico. ¿Y cómo encuentro el valor crítico? Esa es la parte fundamental. La tangente en el punto crítico, en el más alto, va a ser siempre una recta horizontal. Por tanto, la primera derivada va a ser 0 en este punto. ¿Por qué? Porque es tangente, la tangente es horizontal. Y es lógico, ¿no ve? A ver, vayan al punto más alto, está pasando de negativo a positivo, es como un punto de inflexión, si quieren ustedes. Las pendientes. Esto va a venir así, va a recorrer, 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 y en un punto va a ser horizontal. Inmediatamente pasa ese punto horizontal, empieza a tener el otro signo. Entonces, este punto crítico también la derivada va a ser 0. Y este también. Por eso yo saco la primera derivada, igualo a 0, resuelvo la ecuación que me resulta, en este caso me daría una ecuación de tercer grado, y encuentro los puntos críticos. Pero cuando encuentro los puntos críticos, no sé si estos son máximos o mínimos, si se acuerdan ustedes. Entonces hago lo que nos ha explicado su compañera, ¿verdad? Aplico el criterio de la primera o de la segunda derivada. Si aplico el de la primera, veo que si pasa de más a menos, máximo. Si la pendiente pasa de menos a más, mínimo. ¿No ve? Entonces, yo ya sé, y luego encuentro la coordenada vertical, en este caso y, reemplazando en la ecuación original. Nos hemos hecho un recuerdo, pero ¿cuál es el concepto básico? Que el punto crítico lo voy a encontrar igualando la primera derivada a 0. ¿Y por qué? Porque esa primera derivada es una tangente, y si esa tangente es horizontal, estoy en el punto crítico, sea máximo o sea mínimo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto básico. ¿Se entendió, chicos? Si se entendió, pónganme el comprendido, por favor. Si no, les vuelvo a repetir el concepto porque esto es bien importante. Bien, tengo pocos puntitos verdes. Espero que la mayoría me haya entendido. Apenas tengo 3 puntitos verdes. El criterio de la segunda derivada nos dice que si yo vuelvo a derivar por segunda vez y reemplazando en los puntos críticos, si esa derivada es mayor que 0, el punto es mínimo, y si es menor que 0, el punto es máximo. ¿Se acuerdan, no ve? Es el criterio de la segunda derivada. Ahora, ¿qué ocurre en un sistema de 3 dimensiones? Es decir, el que ahora estamos estudiando. Tengo ahora 3 ejes, ¿no ve? X, Y, Z. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo ya no es, pues, una recta. Lo que tengo ahora es una superficie, que puede ser un plano o una superficie curva. Miren, yo soy medio malo para dibujar, chicos. No importa. Espero que se entienda. ¿Me ve? Obviamente se va a intersectar aquí, aquí, es lo que dibujamos antes. Esta es una figura que está dibujada en una especie de cono. ¿No ve?
que obviamente tiene un punto máximo, acá. Pero como ya no estamos en el plano, cuando estuvimos en el plano, en el caso anterior, solamente había una recta, porque estamos en el plano XY. Aquí estamos en el espacio. Entonces va a haber un plano, no sé cómo dibujarlo, que va a intersectar a este punto. Espero que se entienda, bueno, está muy arriba. ¿No ve? Un plano que, ¡pum!, intersecta en el punto máximo. Pero por este plano ya no pasa una sola recta. Pasan muchas rectas. Por ejemplo, pasa esta recta que pertenece al plano, o pasa esta otra, o pasa esta otra, o pasa esta otra, cualquier cantidad de rectas. ¿Entienden? Con una particularidad, todas estas rectas pertenecen al plano que es paralelo al plano XY. Por tanto, su pendiente va a ser 0. Entonces, yo me voy a concentrar en dos rectas. Una paralela al eje X y otra paralela al eje Y. La primera derivada parcial con respecto al eje X y la primera derivada parcial con respecto al eje Y. ¿Entendieron? Y esas primeras derivadas deben ser iguales a 0. Si son iguales a 0, me está garantizando que la tangente es paralela a uno de esos ejes. ¿Lo ve? Pues fíjense que básicamente es el mismo concepto, solamente que ahora estamos trabajando en 3 dimensiones. Yo debo garantizar que todas estas rectas del plano este sean paralelas al plano XY. Entonces debo acudir a otro tipo de derivadas que lamentablemente no están en nuestro plano. Entonces vamos a tener que aceptarlas tal cual. Se llaman derivadas direccionales. Y esas derivadas direccionales nos llevan a un discriminante. En realidad es un poquito complicada la demostración. Si ustedes quieren, os puedo subir un video de YouTube donde nos demuestran todo eso, pero no creo que sea necesario, sinceramente. Entonces, vamos a aceptar. Primera cosa, de que el punto máximo o el punto mínimo se van a dar en la intersección de un plano paralelo al plano XY, en el cual las pendientes son iguales a 0. ¿De acuerdo? Lo mismo va a ocurrir con los puntos mínimos, ¿no? Con otro tipo de figuras. Bueno, ahora me faltan 8 minutos para que se corte esta sesión y voy a tratar de terminar toda la parte teórica y en la siguiente parte vamos a hacer un ejemplo y les voy a subir, o no, les voy a mostrar un pequeño video donde van a poder ver los gráficos de mejor manera y vamos a poder entender mejor lo que estamos hablando. ¿Listo? A ver, entonces chicos, para resolver cualquier problema de máximos y mínimos, en este caso solamente podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. El de la primera comprendan que sería complicadísimo, ¿verdad? Complicadísimo, porque yo no sé las pendientes por aquí, por aquí, por aquí, es decir, me haría un lío. ¿No ve? Entonces, el de la segunda derivada. Y lo aplicamos de la siguiente manera. Vamos a hacer pasos, tal cual está en nuestro texto. Antes de los pasos, en nuestro texto van a ver una serie de teorías, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el punto mínimo máximo se da cuando nosotros vamos subiendo la variable z y tenemos planos paralelos. Si yo este plano lo pongo, por ejemplo, a esta altura, aquí voy a formar un círculo, ¿no ve? Y cualquier valor de estos va a ser menor al valor máximo. Si yo tengo un punto que siempre va a ser mayor a todos estos, es máximo.
pero son definiciones matemáticas. Es más fácil entender así como yo lo estoy explicando. Y todos sabemos que es un punto máximo, es el que está más arriba. Punto, listo. A eso yo puedo darle un lenguaje matemático como nos dan en los textos, que es bueno entenderlos. Pero si yo voy a partir del hecho de que el punto máximo es el que está más arriba, voy a entender mejor las ecuaciones que nos presentan matemáticamente para demostrarnos eso mismo, que el punto máximo está más arriba. Punto. ¿Listo? Lenguajes y lenguajes. Los pasos. El primer punto, el primer paso. Pasos para resolver máximos y mínimos en funciones multivariables. O sea, que tienen varias dimensiones, ¿no? Normalmente vamos a trabajar con 3, pero pueden tener más. Es básicamente lo mismo. Paso 1. Hallar la primera derivada con X, la primera derivada parcial, ¿no? Y la primera derivada parcial en Y. Paso 2. Igualar a 0 las derivadas y resolver, pero un cachito voy a hacer más grande para dar igualito que esto. Y resolver el sistema de ecuaciones. No hace falta que copien esto porque lo tienen en las... Estoy copiando del libro. Las ecuaciones para encontrar los puntos críticos. Y encontrar puntos críticos. Fundamental. Por ahí se empieza. Siempre. ¿No ve? Los puntos críticos. 3. Calcular las segundas derivadas. Fx en los puntos críticos, en todos los que nos resulten, y en los puntos críticos, y la derivada cruzada, fxy, x0, y0. Ustedes saben que fxy es lo mismo que fyx, ¿no ve? Y aquí viene la parte que les hablaba. Cuando hablamos en 2 dimensiones, es suficiente encontrar si la segunda derivada es positiva o negativa. Ahora no. Como tenemos una cantidad de rectas, aplicamos a la variable direccional, que es una gradiente, por si acaso, y esa gradiente nos lleva a una fórmula, que en el texto le llaman el discriminante. Nos dice fxx en el punto crítico multiplicada por fy en el punto crítico menos la derivada parcial fxy o la cruzada en el punto crítico al cuadrado. ¿Listo? Ustedes agarran, encuentran la segunda derivada, reemplazan en cada punto crítico y encuentran el valor del discriminante para cada punto crítico. ¿Listo? Y encontramos, si la discriminante es mayor a 0, entonces es un punto crítico. ¿Listo? Y tiene un máximo o mínimo. A ver, un poquito me voy a apartar de lo que está aquí para que sea más claro lo que les explico.
Si el discriminante es menor que 0, no tiene máximo y mínimo. Lo que tiene es un punto de silla. Luego les voy a explicar qué es un punto de silla. Todavía no los he explicado. Pero un punto de silla es exactamente como parece. Es una silla de montar en un caballo. Es un punto crítico también, pero que no es ni máximo ni mínimo. Si el discriminante es igual que 0, nos metimos en un problema. Porque se dice que nada se puede decir. Así dice el libro. Nada se puede decir. Lamentablemente, cuando el discriminante es igual a 0, no hay conclusión. No se sabe si es máximo o mínimo. Y lo peor de todo es de que no existe un método que nos permita a nosotros saber si es máximo o mínimo. Tenemos que usar puro raciocinio. Si se acuerdan, cuando hicimos... Se va a cortar en menos de un minuto, chicos. Ya saben, esperamos unos minutitos y nos volvemos a conectar, ¿no? Si se acuerdan, en cálculo 1, cuando encontrábamos que era igual que 0,